En materia económica, pues se tomaron decisiones que empezaron a espantar a las inversiones, tanto nacionales como extranjeras, lo cual se reflejó, como lo vaticinaron varios expertos, en una caída del crecimiento económico, ¿no? Del PIB, del 2.4 en el que estábamos, al 0%. Pero sobre todo lo importante ahí fue que los mensajes que se mandaron desde lo del aeropuerto de Texcoco, pero otras decisiones que se fueron tomando también después, que no generaron confianza para la inversión, certeza jurídica, cumplimiento de los acuerdos de Estado, es decir, que lo que se acuerda en un gobierno se respete por el siguiente gobierno en términos de acuerdos, de contratos, etcétera. Y todo eso lo que ha hecho es generar desconfianza en inversionistas, salida de capitales y por lo tanto baja en el crecimiento y baja en el desempleo. Pero todo eso antes de la crisis, ¿no? Y en materia política lo que vimos es ya también la ruta en la cual el gobierno empieza a debilitar, a descalificar y someter cuando puede o desaparecer a las instituciones autónomas, a los organismos de control externo, porque no le gustan a López Obrador, porque para él no hay neutralidades, no hay imparcialidad, o se está con él o se está contra él. Y eso es básicamente lo que hemos visto en el primer año, tanto en materia política como económica, lo cual se está intensificando ahora, ya con la situación, digamos, de la crisis y las consecuencias económicas. Pues lo que vemos es medidas económicas inadecuadas, ya incluso en plena pandemia, decisiones como las de cambiar también el acuerdo de la cervecera de Mexicali, ¿no? Una vez más romper acuerdos de Estado, con el mensaje que eso supone de que no hay confianza aquí, ¿no? De que no hay garantías, de que no hay certeza jurídica. Y lo de la energía, ¿no? También en plena pandemia ya hacen lo de la energía, que más allá de si tiene derecho el Estado o no, pues, bueno, ya hay impugnaciones jurídicas, pero es de nuevo el mensaje de decir, ¿saben qué? Aquí no se cumplen los acuerdos, aquí no es bienvenida el capital privado, aunque en las mañaneras López Obrador diga que sí, pero en los hechos dice que no. Entonces, eso más la crisis económica, más la falta de una estrategia contracíclica adecuada, de las que se han probado históricamente y que se aplican en todo el mundo, pues lo que está haciendo, lo que está provocando es que esa tendencia detectada en el primer año se está profundizando. Entonces, crisis económica, quién sabe hasta dónde vamos a llegar, qué tanto nos vamos a tardar en recuperar. Políticamente se polariza más, eso es también otro aspecto de la política que se ha visto desde el año pasado, o sea, desde las elecciones, una creciente polarización. Normalmente en países democráticos se polarizan las cosas, las posturas, durante una elección, sobre todo presidencial, pero luego ya cuando llega el nuevo ganador, digamos, normalmente convoca a la reconciliación, baja el discurso, baja los ataques, se reúne con opositores para platicar, negociar, en fin, como es lo propio de la democracia. Pero en el caso de gobernantes populistas, como fue también el caso, digamos, de Trump, o lo podemos ver con Bolsonaro, ellos, habiendo ganado, continúan con la polarización, no la bajan, no llaman a la reconciliación, continúan con la polarización, desacreditan a los interlocutores, lo mismo de partidos opositores que críticos, expertos, etcétera. Y eso es lo que hemos visto también desde el año pasado y ahora lo estamos viendo con mayor profundidad. Aunque en general tienen una actitud poco democrática, como es subordinar instituciones autónomas, eso sí se ha confirmado. Ahorita estamos viendo que está como empezando a preparar el terreno para descalificar una derrota eventual de su partido, si no gana lo que se requiere, probablemente descalifique la elección, ya está descalificando a las autoridades electorales. Pero, por ejemplo, en materia de censura, pues no ha habido mucha, ha habido alguna, quizá autocensura de algunos medios que han sacrificado a algunos de los más críticos de sus analistas, probablemente para quedar bien con el gobierno, pero en realidad no ha habido una censura como muchos esperaban o como sería propio también de un régimen más autoritario. En todo caso, hasta ahora no.
Es algo que hay que celebrar, por supuesto, y reconocer. Pero hasta ahora no ha habido, digamos, esa censura que muchos también como que esperaban que iba a darse. Sí, efectivamente hay eso. Yo digo que son segmentos, ¿no? Yo divido en ese punto 3 segmentos de la población, muy generalmente. Los que son incondicionales de López Obrador, que son a esos a los que te refieres, son incondicionales, todos se lo aprueban, ninguna incongruencia la ven o le dan importancia, en las muchas que ha habido. Hay un segmento que votó por él, pero no incondicionalmente. Realmente ese es más un voto democrático. Votaron por él por hartazgo, justificable, de lo que ahí hablo también en el libro del PRI y el PAN, la corrupción, etcétera, con una expectativa de que las cosas podían mejorar y con una idea de que López Obrador sería más moderado, eh, más razonable. Esos se están alejando, esos sí se están alejando poco a poco. Se refleja en las encuestas, bueno, todo el mundo conoce, me imagino, gente que votó por López Obrador y ya está desencantado. Se nota la popularidad que va descendiendo. Son de los que votaron o creyeron en López Obrador y ya no, o cada vez menos. Y el otro segmento son el de los críticos de siempre, es decir, que no votaron por López Obrador y que siguen siendo críticos. Entonces son 3 segmentos. El que se está moviendo, el susceptible de moverse es el de en medio. Los obradoristas moderados, les llamo yo. Esos son los que pueden cambiar la situación. Pero en la medida en que los incondicionales, no sabemos realmente cuántos son muchos, pero cuántos, 15, 20, 25, 30%, van a seguir votando por Morena, por supuesto, y son los que salen a defender todo. Entonces ha habido, claro que muchísimas incongruencias que desde antes se veían. Por ejemplo, yo en otro libro que ahí cito, pero un libro anterior de la elección, que se llama 2018 AMLO presidente, ahí señalaba decir, bueno, pues está recibiendo a todo el mundo, ¿no? Está recibiendo a los que él mismo calificó de corruptos, a gente del PAN, de los que estuvieron en el fraude electoral, está recibiendo a, bueno, ya no se diga Bartlett, desde hace mucho, priistas acusados de corrupción, a todo el mundo, perredistas que estuvieron en el Pacto por México, siendo parte del pacto, que le criticaban a López Obrador. A todos está recibiendo desde una posición pragmática, pero contradiciendo sus propios valores. Bueno, pues ya en el poder, y eso lo trato muy bien en este libro, por ejemplo, el aliarse con el Verde, todos esos son contradicciones, por supuesto, que sus seguidores le avalan y le justifican. Incluso mucha gente de sus ideólogos, gente preparada, gente con muchas credenciales, pues, se lo justifica todo. Y eso sí, efectivamente le da un margen para seguir haciendo lo que él quiera. Si hubiera una posición más crítica de sus seguidores, algunos sí lo son, al grado en que ya se le ha retirado, pues si hubiera una posición un poco más crítica, un voto más condicionado, no incondicional, se le cerrarían los márgenes para hacer lo que se les diera la gana. Pero teniendo un margen tan amplio, pues él sigue haciendo lo que quiera. No, es muy difícil en la política, desde luego. Pues ahora sí que nos remontamos a Maquiavelo. Si quieres tener éxito en la política, no puedes ser muy congruente con tus valores ni con la moral. Aquí un poco lo que le critico yo a López Obrador y a Morena, pues no es tanto que de repente tengan medidas pragmáticas, ¿no? Que siempre son criticables, hay que criticar y todo, pero decir, bueno, pues es que la política efectivamente tienes que hacer algunas concesiones. Pero hay dos cosas. Primero, te presentas como impoluto, entonces hay una gran hipocresía, que no es exclusiva de Morena, pero por eso decimos, pues son iguales. ¿Cuál partido excepcional? Se presenta como impoluto, como excepcional, como referente moral. Y a la mera no es cierto, a la mera se comporta como todos los demás. Acusan a los otros partidos con dedo flamígero y hacen lo mismo. Bueno, más o menos, con algunas diferencias, por supuesto, de grado, etcétera. Pero básicamente son lo mismo. Entonces, yo sí les he criticado, pero en su momento lo hice con el PAN también, decir, pues están haciendo lo mismo que criticaban en el PRI, entonces, qué hipocresía de que ustedes sí son congruentes cuando no lo son,
que no son corruptos cuando sí lo son, que sus valores cuando no es cierto los cambian por pragmatismo puro. Entonces, la hipocresía es lo que yo critico, y también el conceder, el ser pragmáticos, el ceder en alguna medida en tus valores, sí, pero ¿hasta dónde? O sea, también hay grados. Tú puedes conceder una parte, pero hay un límite en el cual dices, bueno, pues entonces ya concediste tanto en tus valores que ya te pervertiste completamente, ya te desvirtuaste. Y eso entonces ya se convierte en una lucha por el poder mismo. Cuando tú concedes demasiado, por razones pragmáticas, desvirtúas tu proyecto. Entonces decir, bueno, sí, te va a ser eficaz, ¿para qué? Para preservar el poder o para conquistarlo, pues tu proyecto ya no vale nada. Ya cediste, ya concediste tus valores, ya los sacrificaste en aras de conseguir el poder. Entonces se supone que el pragmatismo, ellos dicen, bueno, voy a ceder un poquito en aras de mi proyecto, ¿sí? Sí, pero cuando ceden demasiado, ya le está pasando a Morena, tu proyecto ya no vale nada, el proyecto ya quedó desvirtuado. Entonces, eso termina siendo simplemente una lucha del poder por el poder mismo. Esos argumentos, decir, mejor vamos a ver al futuro para no meternos ahorita en mucho relajo, porque pues sí genera problemas, sí genera un proceso difícil, litigoso, pero sobre todo también te echas encima alianzas políticas, ¿no? O promesas que hizo. Yo estoy seguro, digo seguro hasta donde se puede, pero estoy convencido, mejor dicho, más que seguro, que hizo un pacto de impunidad con Peña Nieto para que le facilitara el acceso al poder. De hecho, él lo ofreció desde antes, él ofreció ese pacto de impunidad, obviamente en las condiciones en las que estaba Peña Nieto, pues la aceptó, entonces hubo un pacto de impunidad. A lo mejor López Obrador quiere cumplir ese pacto de impunidad. Se pueden romper los pactos y no sabemos si eventualmente en una situación difícil, por ejemplo, antes de las elecciones, si las cosas no le van muy bien en las encuestas, no sería raro que rompiera ese pacto de impunidad y llamara a cuentas a Peña Nieto, porque eso le daría muchísimos puntos electorales, políticos, sin duda. Pero hasta ahora lo ha cumplido, hasta ahora no se mete, ni siquiera casi menciona a Peña Nieto. Todo es contra Calderón, contra Fox. Pero ese argumento de no hay que meternos en líos, mejor mirar al futuro, es el mismo que utilizó Fox. A Fox se le criticó mucho, incluso quienes votamos por él, le criticamos que a la mera hora no llamó a cuentas a los corruptos del PRI, que era una de sus ofertas más importantes. Iba a acabarse la impunidad, iba a llamar a cuentas a varios. Era de lo que hablaban de los peces gordos, ¿no? Que decía Barrio, en vez de los cacahuates. Pues no, se quedaron con los cacahuates. Es el mismo argumento del López Obrador, ¿dónde estuvo el cambio? Y el hecho de irse contra dos o tres, como Rosario Robles, como Lozoya, pero a los demás, a muchísimos de los demás que incurrieron en corrupción, no solo les toca. Pues es lo mismo que hacía el PRI. El PRI agarraba uno o dos, además casualmente enemigos del presidente o que tenía cuentas pendientes con el presidente, como es el caso de Rosario Robles, y dejaba a los demás. Ese modelo es el mismo del PRI. El modelo que está aplicando López Obrador en términos de combatir y castigar la corrupción es básicamente el mismo del PRI. Y en algo se parece también al de Fox, el del PAN, de mejor perdonar para no meterte en líos. Pues ese ya vimos que no sirve de nada, si no, no estaríamos en el grado de corrupción que está México. Pero además Fox tenía una desventaja frente a López Obrador, que no Fox tenía el tenía... Congreso. Exacto. Aún así creo que se hubiera podido, digamos, llamar a cuentas a más de uno, porque depende de la PGR y todo eso, ¿no? Pero sí, además, encima, López Obrador tiene todo el poder concentrado, o casi la mayor parte, de tal manera que podría hacer mucho más de lo que está haciendo. Y en cambio, lo que le sirve la corrupción en el discurso es para mantener, digamos, esta idea de que él sí combate la corrupción, aunque no lo haga cabalmente, para desaparecer programas e instituciones que no le gustan y siempre viene con el pretexto de la corrupción. Él está utilizando más bien eso como pretexto para quitar lo que le estorba. Pues ya habla de corrupción en el INE, de corrupción en la Comisión de Derechos Humanos. Y bueno, pues castiga a los que hayan incurrido en corrupción, ¿no? Y no lo hace, y en cambio mete a su gente o cierra los programas, o en fin, es un pretexto. Lo del combate a la corrupción está siendo más bien un pretexto de uso político. O por ejemplo, creo que ahí lo metí también en el libro, me alcanzó, cuando presiona
seguramente con fundamento, a Medina Mora en la Suprema Corte, para que se salga Medina Mora antes de tiempo y ocupar su lugar con alguien leal a López Obrador. Bueno, lo congruente hubiera sido, sí, si Medina Mora tiene corrupción, como probablemente sí la tiene, era conocido, pues aplícale la ley. No nada más lo amenazaste para uso político. Ahí se ve muy claramente el uso político. Ah, mira, si no te sales, te aplico la ley. Bueno, sí, sí me salgo. Y ya, pues intercambiaste el castigo que le correspondería por corrupción a cambio de un favor político. O sea, así no se va a combatir la corrupción en serio. Es el uso político que lo mismo hacían los priistas y en alguna medida los panistas. Entonces, es lo mismo. No hay cambio real, no hay cambio verdadero, nosotros somos distintos. No es cierto, son muy parecidos. Me parecía, desde antes y así también lo escribí, que las propuestas que él hacía para reducir la inseguridad no iban a servir, porque sí planteaba cosas distintas, ¿no? Pero eran cosas muy fantasiosas, era esa cuestión de abrazos y besos, o no balazos, becarios y no sicarios, ¿no? Que creía que con darle beca a los jóvenes ya, con eso se iba a resolver porque no se iban a ir a los cárteles. Es una fantasía impresionante. Si pues esto no va a servir, evidentemente, podrá intentarlo, podrá hacer las becas y van a seguir las cosas igual. Y lo que también había planteado, que no fue nuevo, fue la Guardia Nacional. Esa sí la llevó a cabo, pero no había dicho que iba a ser a costa de la Policía Federal. Eso no lo había dicho. Y por otro lado, la forma de instrumentarlo, pues fue muy desordenada, sin bases así muy lógicas. Pues tampoco está sirviendo gran cosa. Ha dedicado la Guardia Nacional a otras cosas distintas, como es contener la migración. Entonces, pues tampoco ha funcionado, ¿no? Y no es sorprendente. O sea, muchos expertos decían, es que no lo va a poder solucionar porque no está tan fácil el problema. Lo de congelar cuentas, pues está bien, pero tampoco te resuelve completamente el problema de la violencia. Pero por ahí puede haber una mejoría, de mejor irse por el lado económico que no nada más por el lado policiaco. Ahora, ¿qué tanto resultado va a tener eso? Pues vamos a ver. ¿Hasta dónde va a llegar? Pues vamos a ver. Porque por otro lado, pareciera también que hubiera una mayor complacencia hacia los cárteles. Entonces dice, bueno, son parte del pueblo, hay que más bien convocarlos a que se porten bien, a que se acuerden de sus mamás. Pues claro que no, eso no funciona. Y va con la mamá del Chapo y le ofrece que va a hacer ahí algún... Pues eso, pareciera más bien que hay una especie de acuerdo. De hecho, hay versiones que no puedo yo comprobar, versiones en sentido de pues, sí, pasaron dinero para su campaña, por lo menos se genera esa sospecha y hay gente que lo asegura, pero no podemos asegurarlo, ¿no? Sin pruebas. Pero sí es muy raro, un comportamiento muy complaciente, ¿no? Lo del operativo con Ovidio Guzmán, pues hasta parece que se hizo a propósito. En todo caso, no iba a ser fácil resolver el problema, era otra fantasía que mucha gente quiso creer, y ahí estamos en una situación muy parecida a la de antes, pese a que él criticó, y efectivamente cae en contradicciones, él criticó la estrategia militar y dijo que iba a resolver el problema de otra manera. A la mera hora ya ve que no estaba tan fácil y recurre a lo mismo. Esas son contradicciones que su gente y sus seguidores deberían de reclamarle, pero el voto incondicional, decíamos, ese no, ese le hace las maromas que haga falta para justificar lo que antes condenaban en otros. Todo lo que condenaba, y es la famosa doble rasero, ¿no? El famoso doble rasero. Todo lo que le condenaban al PRI y al PAN, con dedo flamígero, cuando lo hace López Obrador, ahí sí tiene razón de ser, ahí sí se justifica plenamente. Entonces eso le permite efectivamente a López Obrador hacer lo que quiera. No se puede descartar, desde luego. No estoy seguro que ocurra. Ahora lo dudo más por lo que está pasando, porque yo creo que sí pueden las cosas acabar muy mal en la salud, ¿no? Que se está desbordando, se está saliendo de control. Lo económico, quién sabe hasta dónde nos vamos a llegar. No lo veo tan sencillo que se pueda prolongar esto. Lo que sí creo es que se trata de un nuevo régimen, pero no con vistas a futuro. No el régimen que prometió
lo que también yo decía es pues, una utopía, ¿no? Sin pobres ya casi, sin corrupción, en fin, con autosuficiencia alimentaria, que la gente ya no se va a tener que ir a migrar a Estados Unidos, es una utopía. Yo decía, pues ojalá, en el mejor de los casos podríamos mejorar algo, pero la utopía como él la presenta, que también fue creída por millones, pues no se va a dar, es una utopía. Pero más bien yo lo que veo, y eso también se podía vislumbrar desde antes por la personalidad del observador, o sea, habían muchas señales para poder detectar quien así lo viera, que lo que está pasando ahorita no es de sorpresa, estaba cantado. Desde el 2006, su personalidad, su discurso, las cosas que hacía, no reconocer sus derrotas, etcétera, pues marcaban claramente un prototipo populista, gobernante populista, no de un estadista, sino de un gobernante populista. Que es lo que está ocurriendo, populismo como lo entendemos en América Latina, porque obviamente hay muchos conceptos, etcétera, ¿no? Me refiero al demagogo, me refiero al que a la mera hora es bastante autoritario. Eso se veía. Pero yo más bien creo que los cambios que está haciendo son para regresar hacia atrás. Yo más que una transformación a futuro veo una regresión o un intento de regresión que no sabemos hasta dónde va a llegar, pues a los tiempos del PRI, es decir, donde no había contrapesos, está quitando todos los contrapesos que puede, quitando las autonomías institucionales, lo que avanzamos en 30 años en materia de Comisión de Derechos Humanos, ¿cómo se llama? El Coneval, estas instituciones, bueno, ya la CONAPRED, ¿no? Ahí va, lo quiere tirar. Pues estamos yendo para atrás. En vez de mejorar, perfeccionar, reformar lo que tenemos, sugerir nuevas instituciones si hacen falta, está echando todo para atrás. Es cierto, la autonomía de las instituciones no era completa, se iba avanzando poco a poco. Eso se puede ver. Decir, el IFE cuando nació era autónomo, no. Fue adquiriendo mayor autonomía, sí, sin duda. Por eso se dieron alternancias y demás. El Instituto de Transparencia, lo mismo. Derechos Humanos, ¿nació siendo autónomo? No. ¿Fue adquiriendo mayor autonomía? Sí. 100% autonomía, no. Pues, ¿qué hay que hacer? Pues mejorar la autonomía, pero no, aquí más bien le echan para atrás. Lo que se avanzó de autonomía se está perdiendo. Por eso digo que es una regresión. En lugar de seguir avanzando, ok, claro que no son totalmente autónomas. Hay que ver cómo se les da mayor autonomía. Y no, más bien se les está quitando la poca o regular que hayan adquirido. Entonces, si un estadista corrige, un estadista reconoce si se está equivocando, corrige, se sienta, oye otras voces, oye otras posiciones, se sienta con el interlocutor, con los adversarios, incluso a platicar cómo se pueden sacar las cosas, concita la unidad y a la reconciliación para enfrentar problemas tan graves como los que estamos enfrentando. Sí, pero eso es un estadista. A mí el observador me parece más bien un demagogo. Y el demagogo, sí, se radicaliza, el demagogo empieza a concentrar más poder, a descalificar más a sus adversarios, a tomar decisiones un poco, pues, con palos de ciego. Se desespera de que las cosas no le salgan bien y entonces se radicaliza. El estadista no, el estadista reconoce, corrige, se sienta a dialogar, oye otras voces. El demagogo no, y es lo que estamos viendo con López Obrador.